Es día 9 de mayo de 2019 y estamos en la oficina del magistrado Alberto Romo García, titular de la ponencia 3 del Tribunal de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de realizar una entrevista de profundidad para abonar al trabajo de investigación para obtener el grado de doctorado de un servidor, Marcos Gutiérrez Martínez, y cuyo propósito de la investigación es poder determinar qué factores incidieron en la resolución de los juicios de nulidad en materia fiscal tramitados durante el periodo de 2017 y 2019 en la Sala Regional del Caribe con sede en Quintana Roo, aquí en Cancún, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de advertir las razones por las que se pueden demorar la resolución de los juicios. Entonces procederemos a la entrevista con el magistrado, quien amablemente ha aceptado la videograbación y la transcripción, la versión estenográfica de la entrevista. La pregunta número 1, muchas gracias, magistrado, por el acceso. La pregunta número 1 dice así: a su consideración, de las opciones que más adelante se indican, ¿cuáles serían las tres principales que incidieron en la demora en la resolución de los juicios de 2017 y 2018 en materia fiscal en la Sala Regional del Caribe? 1. Carga de trabajo. 2. Que solo exista una sala del tribunal en Quintana Roo. 3. Que la sala solo esté integrada por 3 magistrados. 4. Limitado personal jurisdiccional, administrativo u operativo que integra la sala. 5. Número de días inhábiles durante el año. 6. Falta de programas de capacitación. 7. La presencia de alguna etapa procesal compleja. 8. La competencia profesional de los abogados postulantes. 9. La indebida praxis de los litigantes orientada a fomentar dilaciones. 10. La complejidad de los asuntos a resolver. Y 11. El no uso de nuevas tecnologías. No sé si gusta que se la repita o las puede leer a efecto de golpear. Ok. Yo creo que son bien las tres últimas. Okay. Yo creo que podemos participar un poquito de todas, pero las tres principales creo que serían las tres últimas. Okay. Indebida praxis de los litigantes orientada a fomentar dilaciones, la complejidad de los asuntos a resolver y el no uso de nuevas tecnologías. Sí, exactamente. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta dice así: de acuerdo con las causas que eligió, ¿cuál sería una forma para mejorar el desempeño en cada una de ellas? Le digo cada una causa y usted aporta sus comentarios, por favor. La número 1 es la indebida praxis de los litigantes orientada a fomentar dilaciones. Pues yo creo que aquí es una cuestión de ética que se requiere en las partes. Aquí voy a hablar en las partes en general y en quienes los representan en el juicio. Si hablamos claramente, estamos en un área de simulación, muchas veces entre la autoridad que simula, los contribuyentes que simulan y también los juzgadores que simulamos. ¿Por qué digo eso? Es un secreto a voces que la autoridad, las autoridades fiscales, muchas veces se rigen por cuestiones de objetivos o metas o cuotas. Y entonces a sus auditores o a sus abogados les marcan que tienen que de determinado tema sancionar un X número o ingresar un determinado monto de contribución o un número de sanciones o un número de revisiones, y eso yo creo que les da un incentivo perverso y nos da falsos positivos, porque tratando de llegar a esas cuotas, a esas metas, sacan una serie de determinaciones o hacen una serie de rechazos de devoluciones que muchas veces ellos pueden saber que no tienen la razón o que están en el límite, pero es tal su afán de llegar a la cuota que sacan resoluciones perjudiciales para el contribuyente a fin de ellos cubrir su trabajo. Eso es un secreto a voces. Por el otro lado, tenemos a contribuyentes que algunos pueden ser víctimas de esta situación, pero también
es un secreto a voces que muchos contribuyentes que vienen aquí a juicio vienen sabiendo de antemano que no tienen la razón, buscando dilatar el procedimiento, buscando nada más extender el procedimiento de cobro y alargando la situación. Entonces, esas son las partes en general, o sea, lo que es la autoridad y el contribuyente. Después, obviamente, ellos se valen ya de quienes los representan. Entonces, cuando me refiero a la falta de ética, no me refiero forzosamente del litigante, el abogado que redacta la demanda, aunque también participa. Uno se da cuenta, e incluso alguna vez, me parece que te lo comenté, que me gustaban las demandas de Prodecon, porque van exactamente a donde puede estar la causa de la nulidad, la realidad, sin meter una serie de paja que nada más hace voluminosa la demanda y retarda. Sin embargo, son casos de excepción, es más, se reconoce cuando alguien está litigando así. ¿Qué hace un litigante? Yo me imagino, esto lo estoy presuponiendo, no me consta, que por poder cobrar un honorario más alto, justificar un trabajo, justificar un monto de honorarios o si cobren por hora, presentan demandas de 200, 300 horas, a lo mejor con 50 conceptos de impugnación donde 48 se sabe que, o sea, hay criterios reiterados de que no les van a prosperar. Y a lo mejor hay 2 que pueden mover la situación, a veces no hay ninguno. Entonces, esa es la otra ética, ya el contribuyente bien que puede saber que efectivamente no he pagado, efectivamente no he declarado, pero aún así viene a juicio y luego se vale de un litigante que a lo mejor le dice, pero yo te voy a ganar tiempo, yo vas a ver que en este año no te embargan, no te cobran o lo que sea. Entonces creo que también eso. Por el lado de la autoridad es evidente que hay veces que de antemano sabe que su procedimiento está mal. Hemos tenido casos donde, pues, estas revisiones, las secuenciales, cuando venían mal el citatorio, y aún así siguen sosteniendo la resolución. Entonces, ahí tenemos que las partes, yo siento que de raíz, desde que les pidan cuotas, desde que a pesar de que debe, contrata un abogado de gáname tiempo, pues esto nos va haciendo complejo. Y luego yo decía, pero simulamos todos, porque pues unos simulan que recaudan, el otro simula que es un contribuyente cumplido o ofendido, y luego vienen con la autoridad que de alguna manera pues también simula que la impartición de justicia va a ser expedita cuando no lo es en realidad. La simulación, no estoy diciendo que sea falso lo que se resuelve, sino lo que simula es que es como si estuviéramos todo el día saturados de trabajo, cuando uno puede ver incluso la productividad de la sala y es muy notorio cómo a fin de mes la productividad es mucho mayor, porque obviamente nosotros también tenemos nuestros controles y nuestros números con los cuales se nos revisa, y entonces se sabe más o menos cuál es la producción en acuerdos, notificaciones, sentencias que se tienen, y es muy notorio cómo a principio de mes es un número menor que el que está a fin de mes. ¿Qué pasa? Que pues cuando ya te aprietan los tiempos, entonces aplicas la carga de trabajo, pues será la misma, pero la intensidad con la que la desempeñas es otra. Entonces, si lo resumimos, los 3 actores que estamos en este partido, los 2 equipos y el árbitro, lo que necesitamos es una cuestión de ética. Es una cuestión de ética en la recaudación, de ética en la contribución, de ética en el litigio propiamente y de ética del juzgador de manejarse independientemente de cuándo tengo mi revisión o cuándo me vence un plazo a mí interno con el que me califiquen. O sea, la calificación realmente nos la debe de dar el litigante, no nuestro superior. Y por eso creo que ese sería el primer punto. En cuanto a la complejidad, sin ánimo de agarrarlo a pretexto, este tribunal, en general los tribunales que vemos cuestiones fiscales, y por qué no decirlo también administrativas a nivel federal ahorita con el cambio
de gobierno se va a patentizar, no para los ejercicios que me preguntas, 2017-2018, sino a futuro, pero se va a ver el cambio. Son materias que se actualizan constantemente. No es el mismo tipo de litigio de otras materias que a lo mejor se rigen con códigos que se expidieron hace 20, 30, 50, 70 años y que han sufrido una mínima modificación. Aquí tenemos una actualización constante, tenemos las misceláneas, tenemos una serie de disposiciones legales de distinto orden, pero que sí afecta la materia fiscal concretamente, en un caso administrativo. Entonces, puedo poner, por ejemplo, el caso. Ahorita un dolor de cabeza para el gobierno por la manera en que, sin generalizar, pero podemos decir que hay una mayoría de estas empresas que no se comportan éticamente y no llevan una contabilidad adecuada, es el famoso caso de las pagadoras. Pero si vemos a nivel nacional, Quintana Roo está en cuarto lugar, o sea, siendo un estado que no puede competir en cuanto a población o en cuanto a otros conceptos a nivel de producción, de empresas, de industria. Sin embargo, está únicamente debajo del Distrito Federal, de Nuevo León, no recuerdo quién es el tercero, y después está Quintana Roo. Este es un paraíso de las pagadoras. Entonces tenemos estas empresas y el gobierno cada vez viene viendo la manera de cercarlas. Y sale el famoso tema del 69B, donde tratar de desconocer, privar de efectos las facturas de empresas que no reúnan determinadas características, que no tengan activos o personal, en fin, estos que se dedican nada más a vender facturas. Y también repercuten a aquellos que dan efectos. Entonces tenemos que entra de unos años para acá esta medida tratando de contener, y yo les diría que ahorita tenemos una gran cantidad de asuntos y sobre todo de una gran complejidad. No son temas recurrentes, son recurrentes ahorita, pero no teníamos antecedentes, se están empezando a analizar. Hay que verlos muy a detalle, tienen muchísima repercusión obviamente, porque no solo es a quien lo expide, sino a aquellos a los que se las emitió y que le están dando efectos. Entonces son temas complejos y que ocurren, digamos, cíclicamente. Otro tema, por ejemplo, ahorita nos están empezando a llegar asuntos de la ley de lavado de dinero, las sanciones que se ponen. Son temas también que de momento surgen, o sea, si lo queremos decir en un lugar coloquial, se ponen de moda, pero que uno no estaba esperando, y de pronto no tenemos criterio de nuestras autoridades revisoras, en este caso de los colegiados. Entonces es un poco ir paso a paso. Y ya en este tema de la complejidad, no bastándonos que en sí la materia ya de por sí es compleja y que cambia constantemente, tenemos el asunto de no tenemos aquí colegiados especializados. Nuestros colegiados son mixtos. Yo creo que hacen un trabajo, no me estoy quejando de los colegiados, pero creo que si tuviéramos colegiados especializados, los criterios serían más uniformes. Tenemos de pronto resoluciones, y en este caso, por ejemplo, el 69 es clarísimo, que en el mismo tipo de sentencia, un colegiado va en un sentido, otro en otro, e incluso el tercero puede ir en otro, o sea, sacando unas resoluciones que ni siquiera es blanco o negro, o sea, hay blanco, negro, hay gris. Entonces eso nos genera devoluciones constantes. Ese es otro problema. Porque dentro de la complejidad no me gustaría dejar afuera una cuestión que creo que también es importante, que este tribunal, aun cuando es nominado de plena jurisdicción, la verdad es muy difícil que pueda hacer cumplir coercitivamente sus resoluciones. Si nosotros vemos el procedimiento de queja o el procedimiento que puede, incluso sin necesidad de la presentación de la queja, de manera oficiosa llevar a cabo este tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, vemos que, por decirlo coloquialmente, no podemos hacer otra cosa más que pasarnos acusando al que incumplió. Requerirle, si no, te acuso con tu superior jerárquico, y si no con tu superior jerárquico, entonces me voy a ir con el órgano interno de control, y si no, me voy a ir con el director de tu empresa. Pero prácticamente nada más te acuso, multas. Está bien multarlos, pero el particular al que no le han hecho su devolución, pues, a mí no me importa que lo multes, lo que necesito es mi dinero. ¿Cómo? Y en este contexto tenemos concretamente los asuntos del ISSSTE. Es una autoridad muy renuente al cumplimiento
se defiende poco, o sea, muchos asuntos ni se defiende de una manera muy ligera. Entonces diríamos, bueno, esos son asuntos fáciles. Es que el problema no es la tramitación del asunto, el problema es una vez que ya hay sentencia, lograr que cumpla, lograr el cumplimiento. Entonces, a ojos del contribuyente, yo me pongo a pensar, qué tribunal tan lento y tan ineficiente. O sea, porque ya no es lo que tardaron en la sentencia, sino es, ya tengo sentencia y no logran que me paguen. Entonces, eso está siendo un problema. Entonces, esa yo creo que es un poquito la complejidad que tenemos, la materia, y que nos falta, como se dice coloquialmente, a lo mejor dientes en el cumplimiento de nuestra sentencia, y me encantaría que tuviéramos colegiados especializados en la materia fiscal y administrativa. Y el tercer punto, el no uso de nuevas tecnologías. Sí quiero decir, porque puede sonar un poco injusto, que pareciera que ingrato, que el tribunal sí ha ido caminando hacia allá. Incluso hace algunos años intentó hacerlo con mucha fuerza, con el juicio en línea a nivel nacional, no se logró, se acabó reduciendo a una sola sala. Pero poco a poco se ha venido. La notificación electrónica sí nos está ayudando. Porque aquí también hay que decir una cosa, o sea, ¿por qué es la dilación, la demora, el rezago? No voy a poderles discutir que no hay dilación, demora o rezago por una sencilla razón. Cada vez que se emite una sentencia fuera del plazo legal, no estamos desfasados. Las sentencias se tendrían que... Pero el punto es que ese plazo nos lo puso el legislador, y no forzosamente creo que se analizó realmente cuánto puede tardarse en dictar una sentencia de determinadas materias. Me gustaría, no sé, si se pudiera quizás hacer el comparativo con otros tribunales similares, a lo mejor un comparativo entre cuánto tardan, porque yo no sé, o sea, entiendo, no discuto, estamos desfasados porque estoy fuera del plazo legal, pero realmente estamos tardando tanto o no, porque si lo analizamos de hace unos años, sí estábamos tardando mucho, pero ahorita, a pesar de la pregunta, y a lo mejor los voy a sorprender, pero internamente en el tribunal, y por ahí incluso si pueden ver una entrevista que se le hizo al magistrado de Sala Superior Rafael Ansúrez en el canal judicial, él hablaba de cómo el tribunal ha venido logrando bajar el rezago de una manera muy importante a través de la instauración del juicio sumario, después elevar los montos del juicio sumario, de tal manera que ya no resuelven 3 magistrados, sino solo uno, una especie ahí de formar de salas colegiadas, en determinados aspectos salas unitarias, sin perder la cohesión para otros asuntos, y las notificaciones electrónicas, como también esto vino a ayudar, el boletín electrónico, y el juicio en línea de alguna manera. Entonces, sí se han hecho medidas, no quiero ser ingrato con el tribunal, pero creo que todavía es insuficiente, es tibio el uso de las tecnologías. Creo que debemos ya, ahora sí, después de, ya llevamos 4, 5, no más, como 7 años con este juicio en línea sala única, creo que ya estamos listos para implementarlo fuertemente a nivel nacional, y creo que ese sería el camino para realmente reducir en tiempos. Ayudaría. Okay, muchas gracias. Me voy a permitir retomar algunas notas con cada uno para fortalecer. En el primer aspecto, creo que toca un tema muy interesante, porque sin que usted conociera el capitulado del trabajo de investigación, sí se toca justamente, tiene mucho sustento ético el antecedente, bajo la premisa de que la emisión de una sentencia tardía se puede transformar en una justicia o en una no justicia. En el hecho de cómo trasciende la impartición de justicia, inclusive en el Estado de Derecho y en la percepción de la impunidad, y que pareciera ser, como usted decía, que se vincula con el cumplimiento. Yo tengo una sentencia, pero si al final no puedo obtener mi devolución, la devolución de mi mercancía, el acceso al derecho que me ha sido reconocido en la sentencia, pues pareciera ser que no hay justicia e impunidad, y se genera este círculo vicioso que al final sí impacta en los referendos, inclusive de medición de cómo estamos a nivel país en el Estado de Derecho. Pero curiosamente yo no había visualizado el tema de la ética, sobre todo en las autoridades administrativas, y entonces aquí sí me gustaría preguntarle, porque además en su experiencia curricular también usted fue parte del Servicio de Administración Tributaria, ¿cómo podría, a su consideración, cómo se podría fortalecer la ética en el servicio público de las autoridades fiscales? Porque curiosamente se ha avanzado en los temas, por ejemplo, en los códigos de ética,
pero pareciera ser que al día de hoy los códigos de ética solamente están como en papel y no se lleva o no se logra o no se alcanza que el funcionario los haga carne y los viva. Entonces, ¿usted podría aportar alguna propuesta o de alguna manera que se podría fortalecer el tema de la ética? Y igual, a lo mejor no necesariamente desde el servicio público, sino también a lo mejor previo a la academia o alguna herramienta que pudiese fortalecer este tema. Híjole, sí, es un tema complejo. La verdad, sí que te digo, yo creo que de bote pronto, es un tema de educación, es un tema de conciencia. Pero si lo tratamos de aterrizar, voy a trabajar con metas, sí, pero mis metas únicamente se deben de cumplir. Lo que pasa es que a muy largo plazo se va a ver, porque no es lo mismo decir para febrero tienes que recaudar tanto, a cuánto de lo que determinaste para recaudar realmente quedó firme. Porque es exactamente como nuestras sentencias, que es lo que decimos el incentivo perverso. Estoy rezagado, entonces necesitas que saque 60 sentencias este mes, yo las saco. Pero si 50 me van a regresar con amparos, entonces es ridículo. Nada más, el Estado gastó más tiempo y recursos de todos y no hubo justicia. De la misma manera, me ponen metas, no hay recaudación. Lo que pasa es que los controles tendrían que ser realmente efectivos. No basta la producción de las resoluciones sancionadoras o realmente cuánto está ingresando, cuántas pasaron el filtro de la certeza, y de alguna manera debería de haber cierta responsabilidad hacia el funcionario, porque de la misma manera que debe de haber cuando saben que ya tienen un juicio perdido, porque los han venido perdiendo, porque es reiterado, y aún así deciden continuarlo hasta el final, verdaderamente es tiempo y recursos del Estado en aras a palomear ellos su trabajo, o nosotros cuando emitimos sentencias de sácala de formato como sea, pero ya emítela. Esa no es posible. ¿Cómo hacer la cuestión ética? Pues sí, creo que tendría que ser un poco incluso códigos de ética, cursos, estar reiterando. Es triste decirlo, pero mientras no pegue en lo personal, que puede quedar como buen deseo. Yo creo que debe de poderse hacer dos evaluaciones. Bueno, ¿cuál fue tu productividad aparente en el mes? Realmente, ¿cuánto te están confirmando? Para mí sería realmente cuántas de tus sentencias se están regresando y cuántas te confirma el colegiado. Porque ahora sí que no es nada más velocidad. O sea, hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. En el tema de la complejidad de los asuntos, ahorita que nos explicaba, advierto, usted lo precisaba muy bien, el legislador estableció, de hecho, la última reforma acortó el plazo, antes eran 60 días, ahora 45 días, en la exposición de motivos no hay un criterio científico, razonable del por qué se inició. Pareciera ser que el legislador pensó, si acortamos los tiempos, los juicios serán más rápidos, cuando no necesariamente es así. Y bajo este contexto, alguna propuesta que abatiría esta percepción, es decir, que los plazos se ampliaran más a nivel legislativo, que hubiese un catálogo, es decir, para ese tipo de asuntos o con ciertas características los plazos deberían de ser, porque es cierto, puede ser que a lo mejor pensemos que de 100 asuntos 95 los emiten al día 46 y por eso en automático son fuera de plazo, cuando no necesariamente implicaría un tema de así, pero que al final sí sumarían en una estadística negativa. ¿Alguna propuesta ahí que usted cree que pudiese abonar a eso? Sí, yo creo que se podría hacer que una vez que cierre la instrucción, empieza a correr el plazo, pero al momento en que vaya a vencer el plazo, que se pudiera emitir un acuerdo en un momento dado donde se justifique el por qué no se está emitiendo y se señale un X plazo. O sea, por lo menos que ya hubo. Vamos a ser claros, sabes que el plazo se va sin que hayas volteado a ver el expediente. Y ahí es distinto al que lo estás estudiando y no lo pude sacar. Por lo menos debe de haber la constancia de que lo estás atendiendo. Y te quitas la mala práctica de antefechar sentencias. Que la verdad es que también, o sea, muchas veces la sentencia trae una fecha para hacerla parecer que está en el plazo o que está cerca del plazo, por lo menos que no se desfasó tanto, pero lo cierto es que cuando pero me lo notificaron un mes después, ¿qué pasó? No, pues es que trae una fecha, pero se firmó en otra. Lo que pasa es que
otra vez, tenemos la presión, tenemos revisión, entonces en el sistema le ponemos una fecha para que se vea que hay un proyecto, esto ya va caminando, cuando hay sentencia, pues cuando está firmada, antes no. De hecho, yo creo que las sentencias deberían tener la fecha de firma, no la fecha de elaboración, porque es otro. Quizá debería de permitirse en la ley, creo, el poder, previa justificación, extender el plazo. Que no quede obviamente a criterio del que la va a emitir, pero a lo mejor la discusión podría decir, pues si ya hay 45, pues se podrá prorrogar por otros 15 o por otros 20, previa justificación. De tal y como lo hacemos con los colegiados cuando nos mandan un cumplimiento, ya sea de sentencia de amparo o de recurso, nos señalan, bueno, en el caso del recurso nos ponen plazo, pero en el caso del amparo nos ponen un plazo y tenemos que cumplirlo porque ahí hay una posibilidad de un desacato, pero también nos permiten que podamos justificarles que el plazo nos está siendo insuficiente y que solicitemos una prórroga. No me ha tocado que me la nieguen, o sea, actualmente te las conceden, un plazo ahí razonable que te permite, pero sobre todo ya justificas cuál es la razón, o sea, del análisis que estoy haciendo, del acervo probatorio, me falta analizar tal cual se tuvo, pero ya estás en camino, no está en el archivo y no he ido por él. Muchas gracias. Y en el último tema, respecto del uso de nuevas tecnologías, parte de la investigación está centrada justamente en la notificación electrónica. ¿Considera que el sistema que existe actualmente es adecuado? Es decir, entre el momento en que se notifica al contribuyente, los plazos que establecen para que surte efectos, o ahí pudiesen haber una mejora, porque pareciera... Sí, yo creo un poco tímido, un poco timorato al tribunal, no queriendo ser injusto o cuidadoso, porque si te fijas, es de que te llegue el aviso, es que posteriormente te va a surtir la notificación y surtirá efectos pasados 3 días. O sea, ahí se pierden una serie de días. Los plazos crecieron, esa es la verdad, porque la gente normalmente desde que le llegó el aviso ya está ahí pendiente. Creo que se hizo tratando de cuidar que esta innovación no fuera a dejar sin defensa a unas personas, que no es por el cambio veníamos muy acostumbrados, pero bueno, antes se litigaba esto precioso porque eran plazos amplios y todo era por correo certificado y te llegaba a tu domicilio, pues se hacía eterno. Y se ha venido recortando y viene cambiando, y ahora cuando ya se introduce este tipo de notificación, en mi idea, una vez que la gente esté consciente de esto, se me hace que se pierden 6 días ahí de nada, que podríamos hacerlo más ágil. Y lo único que yo sí cuidaría es, si no te señalan correo electrónico, la notificación la dice que debe ser por boletín. Yo lo único que cuidaría es, por esta falta de costumbre, la gente puede ser que no lo puso. ¿Y qué pasa si no le admitiste la demanda y le hiciste algún requerimiento? A mí se me hace que la importancia y la trascendencia que tiene la posibilidad de dejarlo sin poder acceder a un medio de defensa obligaría a que, en caso de que no haya correo electrónico y haya desechamiento o requerimiento previo a la admisión de la demanda, yo creo que debería de, en aras de protección, ordenarse por única vez la notificación personal y requerir expresamente el señalamiento con el apercibimiento. Creo que eso cubriría y recortaría plazos. O sea, a mí sí se me hace que perdemos 6 días, es lo que yo calculo que se pierda de plazo ahí para la notificación. Okay. Pero son 6 días cada notificación, sí, claro. O sea, no es bueno, 6 días no afecta, no, 6 días en un proceso, pues a lo mejor si perdiste un mes. Claro. Y finalmente, también respecto al uso de las nuevas tecnologías, el juicio en línea, de hecho, es creación del tribunal y a usted se le ocurre, no como ocurrencia, sino más bien en el avance tecnológico, que en algún momento la justicia puede avanzar para más ágil en la nueva tecnología. Pongo un ejemplo, cuando yo era secretario pensaba que el juicio en línea iba a permitir desde mi casa trabajar los proyectos o las sentencias, que al final del día eso puede ser inclusive más barato también para la administración, porque ya no consumo aire acondicionado, no consumo energía eléctrica, ciertas facilidades del propio fin de semana, a lo mejor avanzar con algún proyecto. Hay ejemplos en donde
algunas aplicaciones se pueden aplicar. ¿Alguna innovación de este tipo que usted cree que pudiese como aportar a la administración de justicia más rápida? Exactamente, creo que hacia allá van. Hablando con los compañeros magistrados de la sala de juicio en línea, a raíz de que el Poder Judicial vino aquí a dar unas pláticas también en su procedimiento que ellos tienen en línea, me decían que me llama la atención porque es exactamente lo que están poniendo a prueba. Se turnan semanalmente. No me gustaría equivocar, no sé si nada más es el magistrado y los secretarios o si toda una ponencia determinado día no va porque lo trabaja en casa. Creo que son secretarios porque están iniciando ese procedimiento. Esto ahorraría muchísimo si las salas, o sea, podrían ser verdaderamente salas virtuales. O sea, ya no necesitan ni esos espacios, porque están trabajando ellos desde casa. Y me dicen que con muy buenos resultados. Yo creo que aquí, la verdad, el juicio en línea va bien. Incluso ahorita les doy algunos números de cuántos juicios más o menos se resuelven, montos, todo, que yo creo que vamos bien. Creo que se debería ampliar, pero el verdadero talón de Aquiles y donde se pierde todo es una vez que se resuelve y si se tiene que ir al amparo o hay revisión, porque hay que imprimir todo para los colegiados. Se los comentamos a los del Poder Judicial, mientras no logremos homologar, y es una cuestión más que nada de certeza, como de confianza, hay cierta inseguridad de que la manera como ellos tienen digitalizados sus expedientes y nosotros, y hacerlos compatibles, de que haya verdaderamente certeza en el traslado electrónico. Porque después de haber dado un proceso en línea, tener que imprimir todo, pues el ahorro se fue y el gasto, y otra vez vas al papel, y ya la facilidad que tenían las partes de tener en su tableta, en su computadora, todo el expediente y saber qué estaba pasando, se rompe. Logrando eso, sería la cereza del pastel para el juicio en línea. Ojalá en algún día lo veamos. Muchas gracias. Pasaremos a la siguiente pregunta. La número 3 dice así: ¿cuál es el principal obstáculo que, al ser eliminado, generaría una resolución más ágil de los juicios fiscales de la sala? ¿Le repito la pregunta? Dice, No me volvería a ir al aspecto ético de las partes. Verdaderamente, es como los asuntos ahora que se está proponiendo de la sala, que ya están funcionando, proponiendo, pero la verdad es que todavía no tiene el impacto que se esperaba, de los asuntos de resolución de fondo, en materia de resolución de fondo, ¿no? Entonces ahí, si renuncias a llevarlos de forma, es que normalmente en nuestros expedientes, y este es un perfecto ejemplo si están grabando, no saben cuánto de esto es una cuestión de mera forma. Es una cuestión de, pero no viene bien foliado, pero dice ahí las 12:22 y era 12:33, que puede repercutir, sí, pero no es una cuestión realmente de fondo. Hay mucha paja y muchas cuestiones que las partes saben improcedentes. Si lográramos tener un procedimiento que fuera atractivo para el contribuyente, para las partes en general, poder decir, realmente este es mi tema, posiblemente sin la renuncia de las de forma, porque creo que ahí es donde da la mía. Bueno, quizá una fase previa, o sea, de entrada veo esta cuestión, previo a que, si no, lanzo toda mi artillería. Resolviendo este tema podríamos avanzar. Yo creo que lo podríamos lograr. Quizás si la autoridad también se concientiza de que no vale la pena tener juicios de 2, 3 años para que se los regresen, para volver a empezar. Empieza de una vez, corrige, acepta. O sea, creo que si pudiéramos meter una etapa ahí previa donde podemos ver el fondo antes de ir a todo lo demás. Lo que usted refiere me lleva a pensar, por ejemplo, la figura del acuerdo conclusivo. Exacto, una cuestión así, pero aquí como que previo al inicio, o sea, como una etapa medio de amigable composición antes de, ¿no? O sea, pero mi petición es en esta, partiendo de tal y tal supuesto. Ok. Está muy bueno.
Perfecto, muchas gracias. La cuarta pregunta dice, ¿qué factores deben considerarse como imprescindibles en la medición del tiempo que se lleva la resolución de un juicio en la sala? O sea, factores en la medición. Sí, hablábamos justamente del proceso, la ley dice, ¿no? Tienes tanto tiempo, pero es un plazo, podríamos decir inclusive arbitrario, o sea, sin alguna justificación técnica o científica, al menos no en la exposición de motivos de la ley no lo dice, nada más establece los plazos, pero al final ya retomamos un poco el tema de la complejidad. Entonces no sé si ya en la medición de la manera en que se resuelven los juicios deberían haber aspectos muy concretos, ¿no? Es decir, tal vez en la propia instrucción. Es que desde ahí viene, porque el desfase pareciera nada más cuando nos salimos del plazo para emitir, pero el retraso puede venir en el día con día, o incluso puedes caer en la maña de, como tú ya sabes, por ejemplo, en el sumario va señalando cuándo te va a cerrar un expediente, puedes de alguna manera también influir en cómo lo voy llevando si ya sabes que en ese mes me van a cerrar 60 expedientes, o sea, entonces se me va a venir después cuando tenga el plazo para emitir, muy complicado. Entonces, ¿qué haces? Indebidamente, pero puedes ir retrasando tu instrucción para irlos desfasando unos de otros y que el cierre no te venga todo junto. Entonces, eso es lo que no debe hacer. Entonces, el factor de medición, ese es más sencillo. Ahí sí creo que los plazos deberían de ser tanto tiempo para acordar la promoción, o sea, tantos para llevar a cabo la notificación. Si las evaluaciones empiezan a hacer por etapas, vamos a ir acortando el proceso. Porque normalmente medimos a partir del cierre, pero cómo pudimos venir alargando, cómo se nos desparramó hay imponderables, te pueden meter incidentes, cosas que te retarden, sí, algunos porque verdaderamente tengan razón, otros con el ánimo de retardar, ok, es el pan nuestro, no importa, pero las mediciones deberían de irse haciendo previas, por etapas, antes de... Perfecto, muchas gracias. Finalmente, la quinta pregunta es, ¿podría vertir su opinión sobre el tema de investigación? No, la verdad está muy interesante eso. Desde que me avisaste que ibas a venir, sí le estuve dando un poquito de vueltas, porque esto es común y es algo que incluso ahuyenta muchas veces a la defensa, y es parte entonces también, si te puedes saber, de cuestiones de impunidad. Cuando sabes que estoy sufriendo una injusticia, tengo la vía de defenderme, pero va a durar 2 años. El costo, el tiempo, el desgaste, la falta de certeza. Entonces, el tema me parece muy, muy interesante, oportuno. Verdaderamente lo que puedan aportar sería buenísimo. Pues tenemos que reducir los plazos. No puede ser disuasivo de la defensa el que los órganos jurisdiccionales dilatemos en la impartición. Entonces eso verdaderamente, por más protección del derecho humano a tener una justicia, tener el acceso a la justicia, si estamos desfasados, pues lo minimizas, vuelves una justicia para el que puede aguantar el juicio, para el que puede soportar 2 años de honorarios. Bueno, muchas gracias. Finalmente, esta pregunta emergió del contenido de la entrevista. Me gustaría que nos pudiese aportar, bajo su experiencia, alguna o algunas aciertos que ya sea en el procedimiento, que a lo mejor muy a nivel local, entre el acuerdo entre magistrados o en su gestión hacia sus subordinados, hacia los secretarios de acuerdos, que haya abonado y que pueda decir, esto estamos haciendo muy bien, de tal forma que de esta forma ayudamos a que los procedimientos sean más cortos, sean más celeros, algo de lo que quisiera compartirnos como un acierto, una medida correcta, una buena práctica en la impartición de justicia. Está complicado. Un problema que no es un acierto, que es al contrario, que sería aquí un defecto, es el problema de la colegiación. No tenemos
realmente una práctica de colegiación, creo yo, adecuada. Entonces, puede parecer un acierto que ante esa situación, pues la verdad es que se ha omitido. No es una cualidad, pero muchas veces ya se omite la discusión porque se considera ya estás partiendo de cada quien aquí va a tener su posición. Entonces realmente te manejas con el sistema, o sea, para que se entienda, digamos, como la especie del banco de sentencias que tenemos. Obviamente en el sistema tenemos otras, entonces buscas unos similares, ya sabes más o menos el criterio de cada quien, ya no te desgastas en la discusión, y entonces aquí es donde parecería la ventaja. Ese banco de sentencias te permite saber, y entonces sacas tu sentencia partiendo de esos antecedentes sin tener las discusiones, y la pones a circular, a ver, te la firman o no te la firman, y es bastante previsible cuál va a ser el criterio de cada quien. No es una cualidad, porque si lo ves en juicios sumarios, pues parece una cuestión muy selectiva de que, pues, en qué ponencia te cayó para saber cuál va a ser el resultado. Pero en cuanto a la celeridad, pues es una manera que nos damos. Entonces, si me dices, ¿cuál sería aquí una cualidad? Pues obviamente estar viendo el sistema, tener un banco de sentencias, saber más o menos los criterios que ya están preestablecidos para lograr hacer circular. O sea, porque de nada te sirve un asunto que se te atora y vamos a discusión y no avanzamos y no nos ponemos de acuerdo y cambia, le quita, le corrige. Ya ves más o menos cuál fue el criterio de cada quien y de antemano lo sacas. Partió de un vicio, pero se vuelve en un momento dado, ya ahorita, la poca colegiación. Es una cuestión práctica más que jurídica, que ahorita nos ha ayudado. Y la verdad, evitando el rechazo, la verdad es estar muy pendientes de los criterios del Poder Judicial. Esto sé que puede molestar, pero mucho más que los criterios de nuestra sala superior, porque aun y cuando para nosotros sí son vinculantes de sala superior, para el Poder Judicial no. Entonces, cuando apoyas una sentencia en criterios de sala superior, el Poder Judicial te puede desconocer ese criterio con mucha facilidad. Entonces, si quieres realmente tratar de resolver de una sola vez, nosotros ahorita tenemos muy baja incidencia de amparos que estén amparando o de recursos que den, porque previo casi estamos ya viendo cuál es el criterio de nuestro circuito, el que nos obliga, y alineándonos. Creo que es la manera como podemos acelerarles y evitar rebotes en particular, ¿no? O sea, de que pues será lo que es el juez, pero mi criterio es este. Pues la verdad nada más lo mandaste a litigar 8 meses para que me venga de regreso. Entonces es un poco. Perfecto. Pues bueno, no nos queda más que agradecer por su apertura, por su franqueza. Evidentemente es notable y en honor a la verdad, esta plática me amplía mucho y sí le he de reconocer que me cambia más bien sí me amplía la visión. Creo que yo venía con una visión, ahora la plática sin duda ha sido bastante enriquecedora respecto del tema de investigación y bueno, le agradezco mucho la oportunidad. Nada que agradecer, a la orden. Muchas gracias.